amigos de Ráfagas Deportivas? Pues estamos muy contentos una vez más. Bienvenidos sean ustedes a este cuarto capítulo de nuestra sección MVP, la sección en donde le estamos dando realce y les estamos presentando a ustedes nuestros jugadores más valiosos en nuestra historia del básquetbol chetumaleño. Antes de empezar con nuestro invitado de hoy, quiero agradecerle a nuestros patrocinadores, gracias a nuestras amigas de La Pale, también muchas gracias a Satisfizo Café, a Innovatecro, el internet de mayor velocidad en nuestra ciudad, y por supuesto al cirujano dentista, el doctor Tomás Orellana, el dentista de los deportistas y en especial de los que juegan básquetbol. Pues bueno, sin más preámbulo, permítanme presentarles, y antes de presentarlo, no es porque esté aquí conmigo, pero lo voy a decir, una de las cosas que agradezco de estar ahora involucrado en este tema del básquetbol es que voy a entrevistar a uno de mis ídolos de cuando era yo niño. Gracias. Sabía que ibas a reaccionar así. Gracias. Pero de verdad estoy muy emocionado, estoy muy contento, porque por primera vez voy a entrevistar a uno de mis ídolos y héroes de infancia y de juventud. Y ojo, no es que él esté viejo, estamos más o menos de la misma edad, pero empezó a jugar muy joven. Señores y señores, con ustedes, Henner Corona. Viejo, gracias. No, gracias a ti, Lorenzo. Fíjate que me acabo de llevar una muy grata sorpresa. No, hombre, Muy cómo grata no. sorpresa. Ahorita, adelantito, les voy a contar una anécdota para que se den una idea de cómo era mi ídolo este hombre. Bueno, para empezar, Henner, vamos a platicar de tus datos generales. Ayúdame con tu nombre completo, porque solo te conozco como Henner Corona. Mi nombre completo es Henner Efrén Corona Martín. Ajá. Prácticamente soy chetumaleño desde los 4 años de edad. ¿Naciste aquí? No, nací en José María Morelos, Bueno. Quintana Roo, Ajá. Siuché en específico, pero desde los 4 años, circunstancias de la vida nos trajeron para acá, para Chetumal. Entonces, prácticamente chetumaleño. Desde muy pequeño vivo acá. Okay. Mi mamá, Pilar Martín López, doña Pilar. ¿Todavía vive? Pilar. ¿Todavía Sí, todavía, Bendito sea Dios. afortunadamente, Sí. todavía vive mi mamá. Todavía me da de comer, mi mamá. Y agradezco mucho. Mi papá, César Corona Villa, vive en Felipe Carrillo Puerto. Okay. Ahí esporádicamente lo veo. Lo encuentro, Lo saludo esporádicamente. Oye, por teléfono. hermanos, hermanas. 3 hermanos, Osvaldo, Carla, a quien conoces, Carla, yo la conozco. y Gilmer. En el orden al bat. En el orden del bar, ¿Cómo vas yo tú? soy el segundo. Aunque hay uno más grande que tú. Osvaldo es el más grande, Ajá. sigo yo, después viene mi hermano Gilbert y Ok. posteriormente mi hermana Carla. Oye, ¿y alguno de ellos se dedicó al deporte? No, fui, como dirías por allá, caso extraordinario. Yo sí Ajá. me dediqué de lleno a la actividad deportiva. Sí. Mi hermano Osvaldo, esporádicamente, pues juega softball, Uh-huh. muy por allá jugó fútbol, pero no se dedicaron así de lleno a la actividad deportiva. Oye, Fui el único. Henner, aparte de estar aquí entrenando, que también al rato lo vamos a platicar, ¿a qué te dedicas, Henner? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida aparte de entrenar a muchachos? Soy comunicador, nos llaman ahora, que Sí, estamos sí. dedicados a temas de la comunicación. Uh-huh. Empecé hace prácticamente 34 años en temas de comunicación Uh-huh. en el diario Quintana Roo. Okay. Fui reportero, esquemador. A eso me he dedicado desde hace mucho tiempo. Actualmente estoy trabajando en la Dirección de Comunicación Social de la Ok. Secretaría de Gobierno. Ok. Soy jefe de redes sociales y web en la Secretaría de Gobierno. A eso me dedico Oye, ¿y cómo le has hecho para agarrar la onda a las redes sociales? Porque tú empezaste, yo me acuerdo que empezaste reporteando ahora sí que de banqueta, con la camarita, Exactamente. la grabadora y... ¿Cómo ha sido el cambio a lo incluso, digital? no, fue un cambio para quienes empezamos en comunicación hace más de 3 décadas. Fue un cambio drástico, muy complicado, porque nosotros éramos de la máquina de escribir. Sí, éramos sí. tundemáquinas que llamamos, que tenías que golpear a la máquina para que fuera saliendo las notas. Y como bien sabes, en ese tiempo pues conocí también a tu papá. Sí, claro. Señor padre, que fuimos colaboradores en Novedades, sí, en el Novedades de Quintana Roo y en el diario de Quintana Roo, en los dos. Pues bueno, allí era con máquina de escribir y la transición a la computadora sí fue complicada. Incluso nos identificaban fácil por cómo tratábamos a la computadora, porque sí, pico de pollo, ¿no? sí, y le pegábamos fuerte a las teclas cuando son más suavecitas. Pero es la transición, sí nos costó, porque incluso hasta la fotografía era con rollo, Sí. ahora es digital,
memoria Sí, que sí, traen sí, sí, sí. las cámaras. En ese tiempo no, en ese tiempo era rollo y sí era algo más complicado. Entonces, 33 años llevas en los medios. 34 años, tengo un año menos que el Diario Quintana Roo. Wow. Cuando me dediqué a los medios, el Diario Quintana Roo estaba por cumplir su primer Ok. aniversario y ya desde ese tiempo, un año menos que el Diario Quintana Roo tengo. Jenner, vamos a, pues en esta sección lo he manejado así, ¿no? Como por tiempos, por decirlo así. Entonces, ahora quiero que me platiques tu infancia, Jenner, tu infancia y el deporte. ¿Cómo empieza o cuál fue tu primer contacto con el deporte? De Bueno, niño. de niño, fútbol Ok. era lo que todo mundo teníamos aquí Ujú, en la ciudad de Chetumal. ujú. Realmente yo empiezo a jugar básquetbol relativamente grande. Para mí el deporte que era el que practicaba de pequeño era fútbol. Empezamos en la cuadra con ¿Dónde todos vivías? ¿En dónde creciste? ¿En qué barrio de aquí crecí creciste? en la Francisco J. Mújica, Ok. muy cerca de de la biblioteca Javier Rojo Ah, ok, Gómez. ok, ok. Era Francisco J. Mújica con Manuel M. Díez. Del campo 5 de abril para enfrente, ¿no? No, más para Ah, arriba, todavía antes del Secuca, antes del segundo circuito. o sea, más para arriba, Más buscando para, el Secuca. Ok, ajá, ok. exactamente, por Oye, allá. ¿y estuviste en algún equipo de fútbol, de chavito? Sí, estuve en el equipo de la escuela primaria de la Francisco J. Mújica. Ah, ok, ok, Te ok. comento que incluso en su momento estuve entrenando con la selección Ajá. de Otompe Blanco ¿De como fútbol? portero, como Ah, eres portero. portero. Empecé como portero Ajá. porque te digo, cuando pequeño todos los amigos a lo que se dedicaban era al fútbol. Ok. Todos jugaban fútbol. Oye, ¿y Yo quería ser futbolista también. te acuerdas quién fue tu primer entrenador? De fútbol, Fut- eh, Pedro Pot o sea, te Uh, estoy hablando, pero no, sí, sí. de la prehistoria, pero Pedro Pot es un histórico Sí, 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 del fútbol, sí, cómo un no, cómo no. histórico. Sí, Ese sí, sí. fue el entrenador Ok. que tuve en ese momento. En la primaria, pues era uno de los maestros. No Ujú. recuerdo ahorita cuál de los maestros era, pero el de educación física, pero fue uno de los maestros el que fue mi entrenador de fútbol. Oye, ¿y el fútbol fue toda la primaria Fue o...? toda la primaria, toda la secundaria. Ok. Yo realmente, te confieso, te digo, no sabía que Ujú. tenía cualidades para el básquetbol. Ajá. Para mí el básquetbol no figuraba para nada Hasta la figuraba secundaria. hasta la prepa. Wow, o sea, ok. Prácticamente fue hasta la prepa que empiezo a jugar básquetbol y eso de una manera circunstancial. Ok, eso, cuéntame. Fue de una manera circunstancial. ¿Por qué? Porque te repito, yo primaria, secundaria, era fútbol, Ujú. porque todos mis amigos Sí, jugaban sí, sí. fútbol. Yo quería ser futbolista, primero portero, luego quise ser delantero. Ok. Tenía muy pocas cualidades, obviamente, pero estaba dedicado a eso porque eso era lo que jugaban todos mis Oye, amigos. Jenner, ¿y a qué equipo de fútbol le ibas cuando estabas chavito? No sé si sea el mismo de ahorita, pero ¿a qué A ver, equipo le bueno, cuando inicié, así del gusto por el fútbol, le iba al Cruz Azul. Ah, Empecé yéndole al Cruz Azul de ajá. pequeño. A eso de los 6 7 años, mi hermano me convence para que le vaya a No la me lo digas. América. No. Sí, porque mi hermano, él sí de toda la vida De ha sido, hueso colorado, él sí de americano. toda la vida ha sido americanista y de Ajá. pequeño me convence de que le tengo que ir a la Te América. pasaste al lado Y me pasé oscuro. al lado oscuro. Y ahí sigues. Y ahí sigo, No me ahí lo sigo, digas. ahí O sigo. sea, estás de luto ahorita. No, de Por el luto. tricampeonato. De, Que de- no se dio el no se dio el tetracampeonato. tetracampeonato, pero si consideras que venía el equipo de ganar 3 campeonatos Sí, sí. consecutivos, que pierdes al cuarto, no, y en la final, o sea, no Sí es eres tomar papel. americanista, ya No, sí, sí, no, o lo sea, defiendes con no, ahora. no es que lo defienda, soy aficionado, No apasionado. no soy Ah, ok, apasionado muy bien. ni fanático. Entonces, ahora fue americanista luego de irle al Cruz Americanista Azul. luego de irle inicialmente al Cruz Azul. Bueno, entonces llegamos a la prepa, ¿no? Llegamos a la prepa, ¿Cómo es tu primer? Me decías que fue circunstancial. fue ¿Qué pasó? circunstancial.
Empecé a estudiar la preparatoria en el ITC. En ese tiempo, el ITC tenía preparatoria. Ajá, Antes de ok. que fuera solamente para ingenieros, licenciados, Sí, sí. el ITC tenía preparatoria. Inicialmente yo ingreso al ITC para estudiar contabilidad. Ok. Realmente he sido mal estudiante, mal estudiante. Ingreso al ITC. En la preparatoria tienes que llevar una actividad paraescolar. Ok. Quería seguir en el fútbol. Ingresé a fútbol. Tú conociste muy bien de toda la vida al que era el entrenador de fútbol del ITC. El Vanegas. profesor, no, ¿qué Antes pasó? de Vanegas. El profesor Alberto. Ah, sí, mi papá, sí, sí. Bueno, Es que mi papá estuvo de atletismo, también bueno, todo le en hizo. ese tiempo cuando yo empecé en fútbol, Ujú. tu papá era el Era el entrenador, de el fútbol. entrenador del equipo de fútbol. Ujú. Solamente que los horarios de entrenamiento era a partir de las 3 de la tarde. Ok, Yo, pues realmente provengo de familia humilde. ok. Tenía que ir caminando al ITC. Vivía, te digo, sobre la Mújica. Tenía ok, que caminar hasta el ITC. ok. Salía de clases normales a eso de la 1 de la tarde. Entonces iba a la casa caminando a comer Y te y de regresabas. ahí me tenía No, que regresar hombre, a entrenar. qué flojera. Entonces era complicado porque nunca lograba llegar a tiempo a los entrenamientos. Oh, Siempre ok, que ok, llegaba ok. el entrenamiento ya había empezado. Obviamente Ok. tenía regaño de tu papá Sí, 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 porque no pues. podía. Sí, porque ese era puntual. Él era puntual, él Ya. empezaba a puntuar los Sí, entrenamientos, sí, no sí. podía llegar. Y entonces ya me dijo él, o llegas temprano o mejor cámbiate de actividad paraescolar a la que Oh, puedas llegar. ok. El básquetbol empezaba a las 4 de la tarde, Una horita más. en una hora más. Entonces ahí sí podía llegar al entrenamiento y Fíjate. dije, bueno, ni modos, no puedo con el fútbol, Ajá. pues me voy al básquetbol, no tengo de otra. Sí, sí, sí. No tengo de otra, me voy al ¿Cuántos años básquetbol. tenías, Género, más o menos? En ese tiempo, 15 años. Ok. Estaba saliendo de la secundaria a los Ajá. 15 años, iba para los 16 y era cuando empecé a jugar básquetbol a esa edad. Oye, Género, ¿y quién tenía el equipo? ¿Quién tenía el paraescolar? En el básquetbol, un histórico, el mejor jugador de básquetbol que ha tenido Chetumal, Carlos El Bongo Perales. Él Fíjate era, que, sí, muchos dicen eso. no, era extraordinario, Ujú. extraordinario jugador. Si Ok. lo comparas con cualidad de salto, técnica y todo, dirías que era el Michael Jordan De nuestra pueblo, ciudad, de de nuestro pueblito. de nuestro pueblo. Entonces, él traía el paraescolar. Él traía el básquetbol para escolar. Ujú. Él fue, digamos, mi primer entrenador de básquetbol. Pero estamos hablando que ya estabas bastante No, ya grande, estaba, o sea, 15 años. si consideras la edad, Ujú. ya estaba grande cuando empecé a jugar básquetbol, ya estaba grande. En la historia del básquetbol existen jugadas que han revolucionado el juego para siempre. Una de ellas es el rompimiento rápido. En esta jugada basada en pases de balón a gran velocidad, el equipo que defiende está en completa desventaja ante el ataque veloz del oponente. Y hablando de velocidad, ¿ya conoces el servicio de internet de Innovatecno? Ellos te ofrecen el servicio de fibra óptica. Déjame contarte que es el internet más rápido y a más bajo costo que existe en la ciudad. Por 300 pesos puedes tener el plan de inicio, que es de 50 megas de descarga. Si quieres conocer la disponibilidad del servicio de Innovatecno en tu colonia, acércate a ellos, visítalos. Están ubicados en la avenida Machuchac con Chetumal y Petcacap, o bien puedes localizarlos por el número de WhatsApp al 983 10 325 13, o bien también puedes echarles una llamadita telefónica al 983 11 843 35. Innovatecno, el servicio de internet a la velocidad de un rompimiento rápido. Entonces, Jenner, no sé si decirle bongo, pues siento que le falta respeto. al contrario. Saludos al bongo. No lo conozco Oye, como, sí, sí, bongo, sí. como bongo. ¿Y qué te dice el bongo? ¿Te ve cualidades? Porque tú no habías tocado la bola de No, pero básquetbol. o sea, en la secundaria sí tuve algunos, ahí en la clase de educación La física, cáscara. la cáscara, Ajá. que se juega cuando todos los amigos se juntan, Sí, sí, sí. ahí. Ok. Te diré que yo no sabía que realmente tenía cualidades, a pesar de todo, de que jugábamos, Ajá. destacaba con los Sí, amigos. sí, sí. Una anécdota, una ocasión me fracturé el brazo, Ok. iba con el brazo enyesado a la escuela, Sí. jugaba básquetbol así Con una mano nada más. y le ganaba pues a la mayoría Ajá. de los amigos. Sí, 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 pero sí. pues nunca me había Sí, pasado por la había, cabeza. no había llegado alguien que te dijera, oye, deja el fútbol. Deja el vete pa' fútbol y acá. mejor vente para acá. ¿Y qué ve en ti el bongo? O sea, ¿cómo te seduce? O sea, entiendo que pues era para pasar,
No, pero él te invita a algún equipo, alguna Me selección. invita para el equipo de la escuela, Ok. que en ese tiempo se iba a armar un torneo interno, Ok. y me dice, oye, pues tú puedes jugar, ¿por qué no juegas? Me invitó con un equipo de allá y ahí empecé a jugar básquetbol. Pero, ¿te acuerdas quién estaba en el equipo? ¿Que siga jugando o algún En jugador? ese tiempo estaba Ángel Núñez, el Kabubi, era de Ok. uno de los que estaban allá en el equipo. Ujú. Y no me acuerdo de algunos más Ok. que estuvieran allá, porque pues eran de los estudiantes, torneo Ujú. interno. Ah, ok, fue un torneo interno. Ajá, fue un torneo interno, iba a Pero empezar. digamos que como en forma, o sea, bueno, ahí no quiero decir la palabra que era cáscara, ¿no? Porque me imagino. Es que eso ¿Era cáscara? era prácticamente cáscara lo que se jugaba, porque era el interno de Elite Che, Ok. entre O sea, como que entre salones, en salones. Ok. salones y todo así se armaba. Ok. Y después. De ahí surge una oportunidad porque mi hermano, que estaba queriendo conquistar a una muchacha, empezó a ir al básquetbol en el Centro de Seguridad Social del Ok. IMSS. ¿Dónde estaba? En ese, bueno, hasta donde sigue estando el Centro de Seguridad Ahí, Social, en la Chapultepec. en la Chapultepec Ajá. Con o 5 de mayo y. 5 de Maja, Ajá. ahí, En la delegación. en la delegación Ok. del IMSS. Ok. Ahí estaba en la Ajá. cancha y mi hermano me dice, oye, ¿por qué no vas? Porque va a haber un viaje a mujeres, van a ir ahí amigos, amigas, ¿por qué no vas a dar tu vuelta para que juegues? Tienes que ir a entrenar, tienes que Ah, ok, ok. echar la cáscara y ya de ahí nos podemos ir las mujeres. Y dije, bueno, una oportunidad Para para viajar, viajar, echar para rol. conocer y para tener amigos. Ajá. Y ahí es donde empiezo a acudir Ok. al Centro de Seguridad Social a entrenar ¿Quién básquetbol. les entrenaba? ¿Te Ahí acuerdas? estaba el profesor David Carballo. ¿Cómo no? El ¿Cómo profesor no? David Carballo, que Ese es profesor un David. histórico. No, y toda la vida estuvo en el IMSS. Toda la vida Me estuvo acuerdo en mucho el de él en el básquet, creo que hasta boli. voleibol, Ajá. fue árbitro también También de muchos años, básquetbol, sí, fue sí, sí. entrenador, árbitro, Ujú. cachibol también Sí, estuvo ahí sí. metido, Ok. o sea, todo un histórico también el Entonces, profesor. él es el que te empieza a Él es entrenar. el de que me empieza a entrenar. Él en primera instancia tiene el equipo del Centro de Seguridad Social, ¿Ok? ahí él me empieza a entrenar. Posteriormente, ahí en el mismo Centro de Seguridad Social, llegó Jorge Hoy, ¿Ok? que no es tan conocido, Ujú, realmente sí, sí, no sí. es, es muy poco conocido. Ujú. Él fue ya quien me enseña los fundamentos del Ok. básquetbol, a jugar las posiciones del básquetbol, y es quien verdaderamente me va encauzando Ok. a jugar básquetbol. Pero hasta ese momento solo estabas en ese equipo o participabas en otras ligas. Solo estaba en ese equipo. Ok. Solo estaba en ese equipo. De ahí, como éramos muchos muchachitos, en ese tiempo ya 17 años, se forma un equipo juvenil. Ok. Ahí ya se forma un equipo juvenil y es cuando ya empiezo a participar En las en las ligas ligas. locales. ¿Qué equipo era? ¿Cómo se llamaba el equipo? Era del Centro de Seguridad Ok, Social el del equipo del IMSS. IMSS. Era el equipo del ¿Algún IMSS. conocido o ya ni te Pues acuerdas? bueno, ahí estaba Marco Domínguez, el Ok. famoso Papas. Ah, el Papas Grande. Papa Grande, El Marcos. Papas Grande, Marco. Saludos al profe Él, Marco. él estaba allá, éramos contemporáneos Ok, sí, sí, sí. en ese tiempo y jugábamos Ok. en la liga Y juvenil. les entrenaba Jorge Hoy. Jorge Hoy. Jorge Hoy era el que nos entrenaba y jugábamos en el Parque de las Casitas. Ahí fue Uh, donde ya donde tuve mi inicia. primer Ajá. contacto ya en liga formal, Formal. en Con liga juvenil, árbitros y con todo, ¿no? árbitros, ya jugando contra equipos Ok. juveniles. Oye, ¿de cuántos años estamos hablando? Estamos hablando, era de 17 años, éramos Ok. jugadores de 17, 16, 17 años. Ok. Te estoy hablando de hace 30 años, 30, no más, no 1900, más. 1980 y qué? Te estoy hablando de 35 años casi. 35, wow, sí, 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 te estoy sí. hablando de hace O mucho. sea que ya tienes más de 50. Tengo 56, Ah, voy para todavía 57, falta. todavía, allá lo Oye, di. oye, Jenner, y ¿cuántos años estuviste así? Porque no quiero llegar a Delfines ahorita. ¿Cuántos años anduviste ahí desarrollando talento, no sé, Estuve agarrando nivel? como 6 años, Ok, porque en ese juvenil fui campeón canastero. ok, Me entregaron hasta mi trofeo ok. como campeón canastero de la liga juvenil. Ajá. Y bueno, o sea, sobresalí entre los Ok. juveniles, de ahí me invitan a jugar en las ligas de primera fuerza. Ok, no era primera, era juvenil. Era juvenil donde yo empecé. Ok. De allí me invitan equipos de primera fuerza. ¿Quién es ¿Te acuerdas quién fue el primer equipo de primera fuerza que te invitó? Sí, Clos y Frenos Pepe. Órale. Clos y Frenos Pepe, Ajá. que era de un amigo
de Marco Rivera. Él era el que tuvo el contacto con el de Coach y Frenos Pepe, y él es el que me invita a jugar en Primera Fuerza. Porque en ese tiempo, entre los amigos que hice en el Centro de Seguridad Social, se encontraba Jorge Cebada. Ok. Archie, conocido como Archie, sí, como no, Archie. saludos al Archie. El Archie, Sí, bueno, sí. él... Aunque no lo creas, me tocó jugar con él, buenísimo. Ah, bueno, era muy bueno. Era le una gustaba zurda, tirar, o sea, bueno, una zurda muy buena. Él vivía en 2 cuadras del parque del Aarón Merino. El Aarón Merino, sí, cómo no. Ahí donde estaba la cancha de básquetbol, Sí. allá iba a jugar la cáscara. Okay. Ahí conozco a Marco Rivera, el famoso Gabacho. El Gabacho. El Gabacho, y él me invita. Gabacho, el árbitro. El árbitro, Okay. exactamente. Y él me invita para jugar en su equipo de Primera Fuerza, que era Coche Frenos Pepe. Okay. Ahí empiezo a jugar. Bueno. Que fuimos incluso campeones. Ajá. Fuimos campeones en una de las temporadas que estuvimos participando, y le ganamos a jugadores que ya estaban con los Delfines de Quintana Roo. Okay. Ahí estaba Quicho Hernández, que era uno de los que jugaban allá. Me parece que jugaba Hugo Sotelo, que estaba también en ese equipo, y un par más de los que estaban con Delfines en ese tiempo. Estaban en otro equipo de Primera. Estaban en otro equipo de Primera. Y ustedes les ganan. Y nosotros le logramos ganar la final y siendo campeones con Coach y Frenos Pepe. Oye, más o menos de qué edad ya estamos hablando allá. Ya estamos hablando como 19, 20 años. Como 19, 20 años. Jenner, ¿y en qué momento? O sea, entiendo que cuando tú ya estabas en Primera, ya estaban los Delfines. Ya estaban en su apogeo. Ya estaban los Delfines. O sea, te tocaba ir a verlos jugar, como a todos nosotros. Exacto. Oye, ¿y cómo se da la invitación? ¿O falta algo más para llegar a esa parte? Falta porque en ese tiempo, Juan Ramón Sauri. Sauri, que era entrenador. Gran entrenador. De los mejores entrenadores que yo he conocido de básquetbol. Categorías formativas. Sí, gran entrenador. Hace maravillas en categorías formativas. Pues bueno, él en ese tiempo se iba a formar o iba a iniciar el circuito quintanarroense de básquetbol, el CICUBA. El famoso CICUBA. El famoso CICUBA. Iba a ser la primera edición, y él decide meter un equipo de chavos, de jóvenes, de 18, 19 años, 20 años. Es que para los que no sepan, a los que ojalá y nos vean, de entrada ojalá y nos vean los chavitos de Fénix, el CICUBA era como una especie de semiprofesional o había 2, 3 que recibían algo, ¿no? Bueno, en ese momento no era, iba a empezar el torneo estatal porque ya estaba el CIPEBA. Ya estaba el CIPEBA. Circuito peninsular de básquetbol. Ese sí ya lo manejaban como semiprofesional, porque no todos les pagaban. Sí. Y ya estaba ese torneo. En ese momento se les ocurre hacer un circuito estatal por el apogeo que tenía, ya había alcanzado el CIPEBA. Se pretende hacer un torneo estatal, y es donde Juan Ramón Sauri se le ocurre meter un equipo de puro chavo. De puro chavo. De los jóvenes de ese momento. De los jóvenes de ese momento, que allá en el equipo estaba Jorge López, La Zorra, que estuvo de Iteche. Sí, cómo no, La Zorra, sí. Estuvo Joel. Sí, lo conozco también. Joel Carvajal, Díaz Carvajal, que estuvo allá. Estuvo Leonardo, no me acuerdo del apellido de Leo, Leonel Piña, que éramos varios de los chavos de ese momento. ¿Tú? Marco. El famoso Larry, Marco. Sí, el güero, sí. Él igual también es egresado del TEC, también egresado del TEC, efectivamente. Contadores. Es arquitecto. Creo que es arquitecto. Sí, cómo no. Él es, sí, ya sé quién, el Larry, sí, claro. Sí, el Larry, fueron de esos. Sí. Le decían Larry porque estaba güero. Porque estaba güero, y en ese momento Larry viene. Estaba de moda Larry. Ahorita vamos a llegar a Larry. Ajá. Y ¿quién más? Bueno, nuestro refuerzo, o en ese tiempo el jugador de experiencia, Jorge Díaz, el famoso Pantera. Sí. Él era nuestro jugador de refuerzo. Éramos un equipo de puro chavo. Oye, ¿y cómo les fue? Pues nos fue muy bien, porque el primer partido, no se me olvida, ese partido lo tengo grabado en la memoria. Incluso a raíz de eso, te voy a comentar algunas anécdotas. Sí, es lo que quiero. Jugamos contra Isla Mujeres. Llegamos en Las Mujeres para el primer partido, porque nos tocó de visitante. Obviamente nos ven y dicen en Las Mujeres, contra esos chamacos van a... Ellos no estaban tan chamacos. No, ya tenían jugadores. Oye, entonces, espérame, entonces estoy entendiendo mal. Con lo que me platicas, yo vi jugar amigos también de mi generación del CICUBA, pero yo tenía la idea de que era para jóvenes. No. Fue un torneo para que se libre, un torneo libre.
Chetumal metió en ese momento Ok. 2 equipos. Ok. Metió uno de jóvenes que se llamaba Otompe Blanco, Ok. que éramos Los del profe Sauri. los chavos, Ok. y el de Sauri, y el otro equipo era Delfines de Chetumal. Que ahí Ajá. estaba el Norte Rodríguez, Ok. estaba el Sí, sí, Bongo sí. Perales, el Sí, Baby sí, sí. Barnett, Ok. que ese sí hicieron un equipo, Que eran ¿verdad? casi los Delfines. Casi los Delfines Ok. de ese Me, entonces. me imagino que les servía como preparación en lo que Es lo descansaba que, ese es lo Prueba que- exactamente. para tener, no sé, Sí, fogueo, ¿no? mantenerse activos, para Ok, mantenerse ok. activos, efectivamente así Ok. fue. Ajá. Entonces nosotros entramos, pero éramos un Oh, equipo de puro chavo. yo siempre pensé que, y perdón, me va a salir la ignorancia. Yo pensé que el Cicuba siempre había sido No, no, juvenil. no, 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 no. Era de equipos, Era libre. jugadores destacados Oh, ok. de cada municipio, Ok. porque Cancún entraba con los taxistas, Era muy con bueno también Dominós. ese Taxistas equipo. era un Sí, sí, equipo muy sí. fuerte. Sí. Dominós de Cancún, Ajá. que también jugó de Sí, las sí, primeras sí. temporadas del Cicuba. Sí. Isla, Isla Mujeres, Cozumel. Cozumel y Felipe Carrillo Puerto. Playa todavía no No, figuraba, Playa ¿no? en ese tiempo todavía no figuraba. Sí, 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 ok, Playa del ok. Carmen todavía no figuraba. Ok, Entonces nosotros debutamos ok. Contra Isla. contra Isla Mujeres. Ok. Y pues los mismos jugadores, contra esos chamacos, esos niños vamos a jugar. Ajá. Y les acabamos ganando. Ok. El primer partido lo acabamos ganando. Ok. Y yo debuté, era mi primer torneo así importante, Podríamos decir fuera de casa. fuera de casa. Ajá. Ahí debuté metiendo 4 canastas de 3 Uy, puntos. sí, es que esa era tu especialidad, me Pues acuerdo ahí mucho. fue donde supe que era tirador de 3 puntos, porque nunca, Cierto. nunca por mi cabeza había No, ¿de pasado. verdad? Yo cierro. Sí, nunca por Ajá. mi cabeza había pasado de que yo era tirador de 3 puntos. ¿De verdad? Nunca, te lo juro. ¿A poco? Te lo juro. No, nunca. O sea, nunca. Porque también te voy a decir, cuando yo empiezo a jugar básquetbol, Ujú. todavía no estaba la regla del área de 3 caray. puntos. ¿Todavía no? No, todavía no estaba, todavía no aplicaba. Pues No, te estoy entonces- hablando de la prehistoria, pues sí. No había, No estaba el dibujo este no de la estaba línea. todavía el dibujo de la Oh, línea. ok, ok. No estaba, todavía se aplicaba el 1+1 Ajá. en los tiros libres cuando Ok, era ok. por faltas acumuladas. Ok, ok, ok. O sea, era otro tipo de Sí, juego. ya tiene rato Ya eso, tiene ¿eh? rato. Te digo, entonces yo no sabía que podía Ok. tirar de 3. Ok, ok. ¿Ya conoces Satisfizo Café? Ahí encontrarás el menú más delicioso y variado para desayunar. Pide los chilaquiles Satisfizo, los benedictos o el avocado toast de salmón. Prueba los postres más deliciosos de la ciudad, todo acompañado de un buen café o de tu bebida favorita. Estamos ubicados en Avenida San Salvador, esquina Agustín Olachea, local 11, Plaza Superaquí, frente a la cancha de fútbol La Charca. Nuestro horario de lunes a viernes es de 7 de la mañana a 2 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Satisfizo Café, comida que te apapacha. Ok, entonces, ahí te das cuenta de ese partido que eras bueno para los tiros de tres. Que tenía para el tiro de 3. Ok. Metí 4 canastas de 3, entonces yo estaba más sorprendido Sí. que ¿Y cualquiera. cómo les fue en ese Cicuba? O sea, en esa edición. Nos fue bien porque recuerdo que incluso entró Bacalar. Ok. Y en Bacalar estaba Sergio Sotelo, estaba ¿sí? Hugo. Me imagino que los llevaron como refuerzos. Sí, los llevaban como refuerzos porque en ese tiempo quien patrocinaba a los Delfines era Tito Vázquez. Uy, sí, don Tito. Y Tito Una Vázquez, si histórica alguien también. apoyaba el deporte, Sí, qué era cosa. Tito Vázquez. No, y más al básquet, ¿eh? Más al básquetbol. ¿Cómo le gustaba el básquetbol? Le gustaba a don muchísimo. Tito? Sí, Entonces, sí, él tenía su equipo de Bacalar y él Ajá. tenía a O sea, los también lo hermanos metió el Sotelos, Cicuba. metió también el equipo al Cicuba. Y le logramos ganar hasta Bacalar. O sea, logramos Ok. sacar partidos. sí. Oye, ¿cuántos años estuviste en el Cicuba? En el ¿Cuántos Cicuba, torneos? no, jugué muchos torneos Ok. del Cicuba porque jugué con Otompe Blanco, jugué con los Soles, jugué Ok. con Venados de Felipe Carrillo Puerto, jugué con Dorados de Playa del Carmen. O sea, fuiste destacando tanto que te fueron hablando de otros Me municipios. me fueron Ok. invitando y fui jugando. Oye, con Henry, los la equipos. neta, sí. No, había un cariñito, Sí, nada. sí había. Ah, O sea, bueno, sí había, ok, pero ok. no así Digo, de no que, era mucho. ajá, no pero, era mucho. pero te Pero pagaba algo, ¿no? Llegaba sí, algo. sí, Ah, sí o caía sea, algo. sí, no solo era, oiga, ven a jugar, ¿no? No, O sea, no, era, por ejemplo, Delfines era algún apoyo, Ok. les daban los tenis, Ah, uniformes, ok, ok. pagaban todos los viajes, Pero la cuando te alimentación. invitaban de afuera, Ay, era un sueldo. ok, Era fíjate. un sueldo. Ok, oye, entonces quiero pensar que a raíz de tu buen nivel, de tu manera de jugar tan buena, tu rapidez, te llaman de Delfines. No que me hayan llamado de Delfines, Ok. sino que Juan Sauri El profe Sauri. el profe Sauri es el que me dice, oye,
vete a probar con los delfines. Ok, Creo ok. que te debes ir a probar con los delfines, ve a hacer una prueba con los delfines. Antes de avanzar hacia allá, ¿cuántas temporadas o cuántos torneos? Porque entiendo que una vez que te agarró el profe Sauri, te quedaste ahí. Ajá. Más o menos cuántas Jugué temporadas dos temporadas con él. y ya de allá es cuando él me comenta, vete a probar con los delfines. ¿Recuerdas más o menos de qué años estamos hablando? ¿80s, 90s? Es 90s, ya Ok. estábamos cerca de los 90s. Ok. Y te comento, voy a probarme ¿Cuántos años tenías, perdón? ya casi 21 años. Ok. Porque ocurre que cuando voy a Delfines, Sí. ya estaba armado el equipo para Oh. la temporada que se iba a jugar. ¿Ya habían sido campeones ellos? Ya habían sido campeones. Una, Ellos dos. ya habían sido una vez campeones. Ok. Estaban en la temporada en la que fueron bicampeones. Ok. ¿Y tú entras al Yo bicampeonato? entro hasta No. el tricampeonato, Ok. porque cuando llego, Ok, eso. ya estaba la temporada. Ya estaba o sea, empezando la ok, temporada. ok. Llego ahí, estaba Eso te iba a preguntar. Boni Zavala, Sí, claro. pero pues entiendo que Sauri le comenta que voy a ir a probarme. a probarme, a hacer pruebas. Me ve el Boni y sí me dice el Boni, ¿sabes qué? Ya está el roster, ya va a empezar la temporada, pero vente para la próxima. Para la Ok. próxima, Te sí, contemplo. sí estás considerado para la próxima, para que te prepares Ok. y vengas hasta la próxima. ¿Y así lo hiciste? Y así lo hice. ¿Ese año seguiste jugando? Ese año seguí jugando Primera Fuerza, ¿Con las quién ligas jugabas en locales. Primera Fuerza? En ese tiempo creo que ya estaba con Canaco, que fuimos un equipo histórico de Canaco. Eso quiero comentarlo, pero lo quiero platicar después de la época de Delfines. Entonces sigues jugando con Canaco, llega el año y ahora sí. Y ahora sí, Delfines. ya voy para Delfines, hago incluso pretemporada ya con el equipo, viajes de juegos de preparación, de amistosos que hubo con el equipo, y ya a partir de ahí... ¿Quién pues, estaba en el equipo? En ese tiempo estaba Raúl Barrera, el famoso Cerillo, Ok, sí. Manuel Sabido, el famoso Sapo, le Sí, decíamos. sí, sí. Él es el profe Sabido El profe Sabido que falleció, Sí, sí, sí. exactamente, mi mejor amigo Sí, sí, sí. realmente. Él era era mi mejor amigo. En la cancha y En afuera la cancha también. y fuera de la Ok, cancha. sí, era una chulada ese profe. Era excelente, Sí, sí, y te voy a sí. decir por qué. Jugábamos la misma posición. Ok, sí, los dos éramos eran movedores. sí, Los sí, dos sí. eran, porque bueno, cuando llego a los Delfines yo no era movedor. Ah, ¿no? Yo era alero. Guardia. Yo era guardia. El Yo era point guard que le dicen, point ¿no? El guard. tirador. Ajá. Exacto, ese era lo que yo jugaba. Sí. Yo era de colar, de Sí, sí, tirar, sí, sí, sí. de tirar, esa era mi posición, y es hasta los Delfines donde el Boni Zavala considera que tengo cualidades para ser movedor y él me pone como movedor. Manuel Sabido era también movedor, y esto es lo que siempre le he reconocido a Manuel, que él siendo movedor y que con él iba a disputar ¿Quién se quedaba con el quién se puesto? quedaba con el puesto. Él me dio infinidad de consejos. Ok. Infinidad de consejos me dio Es que era una para chulada mejorar, era una el chulada. profe, Para el mejorar el juego, profe Sabido, él me sí. dio un montón de consejos. Muchas de las cosas que aplico Ajá. como jugador Sí, sí, sí. fueron consejos de él. Oye, Jenner, ¿ya no estaba el norte por allá? No, sí, todavía estaba el norte. Pero no. él era tirador, ¿no? Él era tirador. Él era El tirador. movedor en ese tiempo era Manuel. Ok. Oscar Sotelo, que de A repente veces. lo ponían así como Sí, movedor. sí, sí. Pero el movedor en ese momento era... Y Era- también, bueno, estuvo Raúl Díaz, el famoso caballo, pero él se va para Veracruz. Ok. Y en ese tiempo, pues, había que habilitar un movedor. Y El Boni considera, y es que me pone a ¿Quién mover. más estaba en el equipo? En ¿Estaban ese- todos los hotelos ya? No, estaba Sergio, Oscar, Hugo, Ajá. estaba Gabriel Hernández, famoso Ok, Quicho, Quicho. Manuel Sabido, Raúl Barrera, Ok. estaba los novatos que en ese tiempo estuve yo, estuvo Diego, el hijo de Tito Vázquez, Ok, Diego Vázquez, sí, sí, que sí. también debutó, Ok. debutó Torquemada, que era el yerno de Tito, Ok. Jorge López, que también debutó, porque Jorge López es otro de los que vamos del equipo de Otompe Blanco, Ok, ok. que vamos a probar Sí, los Delfines. la zorrita, pues La zorra. La zorra, porque la, zorra zorrita es Nacho. grande, Sí, ajá, sí, la sí. zorra grande, porque así le Sí, dicen. sí. La zorra Sí, sí, grande sí. es Jorge, Ajá. zorrita es Nacho. Es Nacho, sí, Ajá, sí, sí. entonces Jorge también, que Oh, fuimos ok, y ok. debutamos en los Delfines Ok. en ese tiempo. Y esa temporada también fueron campeones. En esa ¿no? Fue temporada el también, campeonato. sí, en sí Delfines fue tetracampeonato, Sí, fueron sí, 4 sí, 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 consecutivos. consecutivos. Yo estuve en el tercero y en En el cuarto. el cuarto. Ok. ¿Cómo fue esa experiencia, Género? O sea,
de ser un chavito, vámonos un poquito hacia atrás en la entrevista, ¿no? De ser un chavito que jugaba fútbol, llegas al básquet y de pronto te dice el profe Sauri, oye, vete a probar, y dices, va, te quedas en el equipo. Porque de verdad lo voy a decir, yo respeto todos los deportes, de hecho me gustan la mayoría de los deportes, pero lo que consiguió los Delfines en nuestras épocas, el fútbol nunca lo ha logrado, ¿eh? O sea, si hay historias del fútbol que tú lo sabes, también anduviste, por si no lo saben, Henry también anduvo de reportero de deportes, sí, como no, también. Y sí, el fútbol se llenaba el 10 de abril, se llenaban los portillos, sí, pero campeonatos para nuestra ciudad, nadie como los Delfines. No, realmente tengo que decirlo sin falsa modestia, Delfines marcó una época, por supuesto. Marcó una época Delfines porque ha sido el único equipo, ni la selección mexicana de básquetbol cuando vino a jugar, Delfines llenaba. Abarrotaba el Palacio de los Deportes. Era una cosa exagerada. Había que llegar mínimo 2 horas antes para que pudieras alcanzar lugar en los partidos. Y era un ruido y parecía que se iba a caer eso del escándalo. O sea, era una cosa increíble. Y a eso voy, o sea, ¿qué pasa con un chavito de Chetumal que crece viendo eso y llegas a ser pues el armador del equipo? O sea, ¿cómo en algún momento te sentiste presionado? ¿Cómo llevabas eso en el día a día? ¿Estudiabas en ese momento a la par de que jugabas? No, ya estaba, cuando llegué a los Delfines ya estaba trabajando. Okay. Ya había empezado a trabajar porque te digo, era malo en la escuela. ¿Terminaste la prepa? Apenas acabé la prepa. No, no digas apenas, terminé la prepa. Terminé la prepa. La prepa fue a raíz del examen de Ceneval, porque en ese tiempo también estudié en el Cebetis 214, la primera generación del Cebetis 214, muy enfocado al básquetbol, porque ya en ese tiempo pues ya empezaba a sobresalir en básquetbol, y me enfoqué mucho en el básquetbol, descuido la escuela, para molestia de mi mamá. Mi mamá sí siempre ha sido muy, muy estricta, que es algo que le agradezco a mi mamá, porque si algo somos como familia, es gracias a mi mamá, claro. Es gracias a mi mamá. Y ella hasta me obliga, o no vas a estudiar, pues ponte a trabajar, tienes que aportar para la casa, y así fue, empecé a trabajar, aportar para la casa, y ya trabajaba en ese tiempo cuando llego. O sea, ya estabas en el reportero, en el diario, y jugaba en el Delfines. Pero aún así, o sea, estabas chavo, ¿qué sentías? O sea, te ponías el uniforme, ¿qué número utilizabas? El 5. ¿Y por qué el 5? ¿De verdad el 5? De verdad el 5. Fue el 5 y es algo que igual me gusta presumir. El 5 era uno de los números para los novatos. Era un número para los novatos. Los novatos creo que en ese tiempo era 4, 5 y me parece que 12, algo así. Pues el 5... Eran los que estaban disponibles. Eran los que estaban disponibles. Me toca el 5. Y obviamente pues ese número pues no lo suelto. La única vez que lo solté fue cuando ya se permitían refuerzos profesionales, del básquetbol profesional en el CIPEVA. Gamaliel Godínez, seleccionado nacional, que él era el número 5. Ni modo de decirle que no, pues una de las condiciones era que había que darle el número, y fue la ocasión en que tuve que ceder el número 5 para que lo utilizara Gamaliel Godínez. Oye, y entonces, pero bueno, ¿presión? ¿Alguna vez dijiste, ay, no manches, los Delfines, no voy a poder con esto? No así, pero sí mucha emoción. O sea, sí realmente sí hubo emoción para jugar con los Delfines, porque el equipo, afortunadamente, en todas las canchas donde se presentaba, se llenaban, porque realmente la convocatoria que tenían los Delfines era única. Sí, es que eran los campeones del sureste. Eran los campeones del sureste, era el equipo ganador, el más atractivo, y en todas las canchas se llenaba. Todas las canchas se llenaba y era una emoción jugar con los Delfines. Realmente era una emoción muy, muy grande. Y aquí es lo que, cuando yo te decía hace un rato que pues, yo estoy muy contento de entrevistarte, porque de verdad yo te considero pues un ídolo para mí. Muchas gracias. Porque de verdad, o sea, y lo voy a decir, ahí si te están escuchando tus hijas, yo siempre, luego las hijas son así como que, ay papá, no te vistes así o no te pongas eso. Yo me acuerdo mucho que Jenner eras buenísimo colando, movías con las dos manos, a veces colabas con la derecha, a veces colabas con la zurda, el triple, pero traías, ¿cómo se dice, asistente de producción? ¿Flow? ¿Estilo? ¿Cómo se le dice ahorita? Jenner traía un flow, te dejabas una greña aquí atrás, así, traía un pelo largo así, traías un look así como entre caribeño, beliceño, y eso llamaba la atención. Yo estaba chavito, yo tendría
no sé, 9, 10 años, cabrón, cuando me llevaba mi papá. Y pues era más fácil identificarte con la gente joven, ¿no? Entonces a mí me toca verte a ti de novato. Y yo te voy a jugar y era así como que, wow, no manches, ¿no? Entonces cuando yo empiezo, ahora va mi anécdota, cuando yo logro entrar al equipo del TEC y primero el coach Jorge nos manda a intermedia, a mí y a Barrera, que ahora es tu compañero de entrenamiento, subimos, él sube primero, él siempre fue mejor que yo, sube la primera, luego me suben a mí a primera y nos toca en un partido jugar contra ustedes. Todavía era, no era Canaco, era Z-Gas. Z-Gas, exacto, Z-Gas. Y me ponen a marcarte. Cuando entro, yo era primera, era amateur, cuando yo entro a marcarte, tú pasabas a mi lado y metías canastas y acá. Y me acuerdo mucho que Barrera me jala y me dice, Malenko, márcalo. Y yo me volteo y le digo, perdón, no mames, Barrera, ¿cómo lo voy a marcar si es Henner, güey? Por mí que meta 30 puntos me vale más. No, y me empezó a regañar Barrera, ¿no? Porque de verdad, o sea, a mí me tocó jugar contra ti y yo me sentí, puta, no puedo creerlo, jugué con Henner, ¿no? Pero porque yo crecí viéndote jugar, cabrón, o sea, y de verdad, lo digo con honestidad, tú lo acabas de platicar, los Delfines eran otra cosa, y verte, o sea, daba orgullo, ¿no? Ver a tus compañeros, a tus paisanos, pues dominar las duelas. Venía gente de Tabasco, de Yucatán, de Campeche, de otros lados, de Belice. Llegó a venir a jugar. Vinieron equipos de fuera que sí reconocían en ese tiempo el nivel que tenía el equipo, porque el equipo sí estaba... Sí, fue durísimo. Sí estaba fuerte. ¿Cuántas temporadas en Delfines? ¿Cuántas temporadas? En Delfines estuve 7 temporadas, si no me equivoco. Bueno, las temporadas que fueron Delfines de Quintana Roo, okay, con el Boni Zavala, ajá, esas fueron 5, y aparte hubieron otras 2, 3 temporadas en que ya el Boni ya no estaba, okay, y quienes veían el equipo era el Flaco Alcalá, okay, Víctor Gorosica, el famoso Bolitas, sí, que vieron el equipo. Sí. Ahí también estuve un tiempo con Delfines. Termina Delfines y ¿qué pasa contigo como basquetbolista? Bueno, termina Delfines. ¿Por qué te vas de Delfines? Bueno, fueron varias circunstancias. Hay algunas cuestiones en que siento que el Boni Zavala me perdió confianza. Okay, me perdió confianza por algunas... Como jugador, pero claro, hubo una situación allá que sucedió. No quiero hablar de tanto de eso, que sucedió en el equipo. Eso me quitó ya muchas oportunidades. Okay. Y ya al final, pues digo, ya no tiene sentido. Okay. Ya no tiene sentido, ya mejor dejo el equipo. Y empiezo a jugar pues los torneos estatales, porque para los torneos estatales, pues sí siempre me consideraban para jugar con los equipos de Chetumal. Sí. Pero el profesionalismo ahí quedó. No, porque eso quería que me contaras. Jugué con los Manatíes. Okay. Los Manatíes que en ese tiempo los veía Guara. Jugué con ellos. Pero ellos igual jugaron Cipeva, ¿no? Ellos jugaron también Cipeva, pero en ese tiempo yo no estaba con ellos. Y con ellos jugué Cicuba, jugué con ellos, y jugué con los Marlins, que también fueron de Chetumal, también jugué con ellos. Okay. Que eso fue a lo que me dediqué ya más cuando dejo los Delfines. Sí, pero ya tu rol era como el de experiencia en los equipos. Exactamente. Yo me acuerdo mucho también de verte en esa época. Seguías siendo el armador, pero eras como otro coach dentro de la cancha. Dentro de la cancha, sí, porque ya me tocó jugar con muchos quienes posteriormente fueron jugadores destacados de Chetumal, como la Gacela González, Alfredo González, como Daniel Robertos, el famoso Dani. El famoso Dani, que con ellos jugué. Y obviamente pues yo era el que les acomodaba, les decía aquí y allá, y con ellos ya fue que fui siguiendo en el básquetbol. Profesionalmente solo hasta Delfines. Solo con Delfines y Manatíes, que jugaron en la fuera del estado no. No, fuera del estado no. Estuve cerca, porque entrené unos días con las Panteras de Aguascalientes. Mauricio Terrazas, que ha sido el único jugador, hay que aclararlo, el único jugador de Chetumal que ha jugado a nivel profesional, que es preseleccionado nacional. Él consideró que tenía talento como para jugar el circuito mexicano de básquetbol. El CIMEVA. El CIMEVA. Me invita para ir con las Panteras de Aguascalientes. Llego a las Panteras, que tenían movedor y estaban buscando el movedor suplente. Llego y tenía muchas posibilidades, pero lamentablemente para las Panteras les surge la oportunidad
de contratar a un refuerzo gabacho que estaba saliendo de la NBA. Alan Liebel se llama. Ok. Alan Liebel, que jugó con los Rockets de Houston, Ok. que juega incluso la final de tiros de 3 Ok. contra Larry Bird. Ok, ok. Pues le surge a las Panteras la Pues, oportunidad de contratar a a ese ese movedor. Él baja y el que iba a ser el movedor titular pues baja ya para movedor suplente, suplente, y ya no hubo no hubo oportunidad de estar con las Panteras de Aguascalientes. ¿Y ya no seguiste buscando por allá? No, ya no, porque en ese tiempo pues estaba trabajando, Ok. era muy difícil para mí dejar la actividad, porque sí me ofrecieron, si quieres, quédate acá en Aguascalientes, quédate a vivir acá, Te acomodamos te aquí, acomodamos algún y equipo. busca equipo o algo así, y aquí y ya vemos para la próxima temporada. Pero dije yo, no, pues empezar a picar piedra cuando ya tenía cierta trayectoria como periodista Ok. aquí en Sí, sí, Chetumal. sí, sí. Entonces ¿Ya, dije, ya no, habían ya- nacido tus hijas? no, todavía no habían nacido mis Ok, hijas. ok, Todavía ok. no habían nacido mis hijas, pero lo pensé en la cuestión laboral, Ok. que era empezar de cero. Sí. Que también estuvo hasta mal porque dije, pude haber iniciado porque conseguir trabajo como periodista sí lo pude haber logrado. Sí, 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 pues, por el currículum que Por el currículum que traías ya de aquí. traía. Pero dije, no, ya tengo seguro. Te Chetumal, regresaste para acá. Me regresé para Ah, Chetumal. ok, bueno, pero pues, al final del día pues no estuvo tan mal la apuesta porque pues están tus hijas. Ah, no, claro, o sea, no estarían aquí, no hubieran sido otra estarían cosa. aquí exactamente. No, siempre hay que tratar de ver el vaso medio lleno. Como tú bien sabes, el básquetbol es un deporte de contacto. Y en ocasiones, este contacto puede traerte problemas relacionados con tu dentadura. Pero no te preocupes, que el cirujano dentista Tomás Orellana podrá ayudarte a reconstruir tu dentadura en caso de ser necesario. También te ofrece el tratamiento de profilaxis general y blanqueamiento dental en una sola consulta. Tratamiento de ortodoncia mediante brackets metálicos ligables y, aunque no lo creas, ortodoncia Clean Correct sin brackets. Doctor Tomás Orellana, más de 20 años al servicio de tu salud bucal y ayudándote a tener una sonrisa mágica. Entonces, no se da lo de Panteras, regresas y sigues Sicuba. Sigo desde el Sicuba jugando con los equipos de acá, jugando Ok. en primera fuerza. Ahí quiero llegar. Era un trabuco ese equipo de primera fuerza que tenían. Armamos un verdadero trabuco. Fueron campeones Siete veces seguidas, consecutivas. cabrón. No 7 veces manches. consecutivas. Y creo que Estuvo la la Gacela, Gacela. estuvo Carmelo Méndez, Dani. Daniel Roberto, Tú. estuve yo, varios jugadores de aquí de Chetumal. Cuando el suavecito de Chabelo. Chabelo, Saludos que era- a Chabelo. Chabelo, que Era era- una cosa. Fila india, decíamos. Chabelo cuando jugaba era como que ponías el ventilador en tres. Tiras. Las aspas pasaban. Era horrible jugar contra Sí. ustedes. Eran durísimos. El equipo Eran estaba 7 temporadas 7 temporadas consecutivas. consecutivas y no perdimos, creo que... Sí, varias veces fueron invictos, ¿no? Acá fuimos, creo que 5 temporadas consecutivas invictos. Y me acuerdo mucho que cambiaban de nombre porque cambiaban de patrocinador. Me acuerdo que fueron Pinturas Keo. Fuimos Z-Gas, Z-Gas, Pinturas Keo, ajá. Canaco y Canaco, Scorpion. como no. Sí, no, Y Scorpion. era un trabuco, era una cosa impresionante ese equipo. Sí, estuvo, porque sí ganamos, realmente también hicimos historia en primera fuerza. Sí, claro. Hicimos historia en primera fuerza y ganábamos a equipos que en ese tiempo también tenían a jugadores de los Delfines, porque ahí estaban estaba Otelos. Oscar, Hugo, Sergio, que jugaban. Sí. Y Pero también no ellos podían con ganaban, ustedes. no podían con Eran nosotros. durísimos ese equipo. Estaba fuerte el Sí, equipo. no, yo me Estaba acuerdo que fuerte. igual me tocó. Es cuando te digo que nos toca en esa ocasión jugar contra ustedes y Barrera me regañaba. Yo, no lo puedo marcar, es gente, no manches. Es mi ídolo. decía Gracias, yo. muchas gracias. No, cabrón. Entonces, ¿sigues activo en el básquet? O sea, como jugador. Como jugador, no. Tiene ya más de 10 años que no juego. Dejé de jugar porque tengo roto el ligamento cruzado. Se me chingó la rodilla. Sí, se me fregó la rodilla. Tengo roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Okay. Entonces, ya si intento hacer un cambio de dirección, me caigo. Se me sale la rodilla, me caigo. Si salto, cuando igual caigo, se me zafa la rodilla y es doloroso. Entonces, quiero pensar que a raíz de eso, y ahí vamos a tocar otra faceta del buen Jenner. Y eso te iba a contar, mi papá te decía Cone. Pues bueno, es que... ¿Por qué te decía Cone? He tenido infinidad de apodos. Yo siempre te conocí como género Cone, porque mi papá te decía Cone. Pues tú lo mencionaste, o sea, eras compañero de trabajo. Éramos compañeros mi papá te apreció muchísimo. No, también obviamente aprecié mucho o sea, a tu papá. Mi papá siempre hablaba maravillas de ti, o sea. Muchas gracias. No, y también obviamente apreciaba mucho a tu papá, el profesor Aguilar Noble, que incluso
él me confesó incluso porque él escribía, Sí, sí, sí. porque estaba en la radio, Sí, 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 estuvo en la sí, radio sí. muchos Eso es años. bueno, escúchenlo. Él estaba en la radio mucho tiempo y escribía para el diario de Quintana Roo. Sí. No podía dobletear, Ajá. y entonces utilizaba un Seudónimo. Sí, sí, sí. seudónimo. Y él era Ana Sánchez Flores. Sí, Él sí. era Ana Sánchez Flores. Así es. Obviamente no era conocido, Sí, sí, no no era sabían quién conocido. era. Sí, sí, sí. Y un día me platica, hablando con él, Sí, y le sí, digo, sí. oiga, profe, ¿por qué Ana Sánchez Sánchez Flores. Flores? Y me Sí. dice, es que Ana, porque son mi apellido y mi nombre, Aguilar Noble Aguilar Alberto. Noble Alberto. Por eso es Ana. Sánchez por Hugo Así Sánchez es. y Flores por Luis Flores, Sí, 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 que que eran los eran sus ídolos del fútbol. del Sí, fútbol. sí, sí. Y ese era, por Fíjate, eso su sobrenombre. sí, era cuate de mi Sí, papá, sí, ¿cómo sí, no? era Entonces él mi te decía papá. el Cone. Él me decía Cone. Ajá, sí, sí, sí. El apodo de Cone me lo puso Juan Martínez, Ok, un amigo del ITC, ok. por la nariz, por Cone de Condorito, y él me pone, ya como decíamos en el tiempo, Sí, me sí, sí. clavó Te Cone, clavó me puso Cone. Cone, Sí, y sí. se me quedó Sí, sí, el sí. apodo. Sí, sí, sí. Aunque muchos me han dicho Águila, Ajá. Conejo, Sí, 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 sí. General, Sí, sí, o sí. sea, han derivado el Sí, nombre y sí, han sí. hecho unas cosas, y de ahí. Oye, Jenner, y entonces, a raíz de la lesión, ¿cómo se da esa faceta del arbitraje? Bueno, el arbitraje ya desde mucho antes, Ujú. y era árbitro. Ok, O sea, empecé a arbitrar, te diré, como a los 23, 24 años, aún Oye, jugando con Delfines. ok. Empecé ya O como sea, tú le árbitro. hacías a todo, la reporteada, escribías, jugabas y... Yo siempre he dicho que si tienes oportunidad de ganar dinero, no la debes dejar pasar. No la debes dejar pasar. De lo que sea. De lo que sea, pero si te surgió la oportunidad, aprovéchala. Ok, y el Entonces, arbitraje es una fuente de ingreso, era una claro. fuente de ingreso, Ajá. y empecé a arbitrar por eso. Ok. ¿Cuántos años llevas ya? Ya arbitrando, igual tiene como 25, 26 ¡Guau! años arbitrando, ya tiene mucho. Oye, ¿y cómo es tu relación con la banda, con los que jugaste? Bueno, eso me da una situación, tengo que reconocerlo, de privilegio. Sí. Porque muchos jugaron conmigo, Sí, 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 o sí, muchos sí. me conocen Sí. como jugador, y a raíz de eso me respetan Sí, sí, como sí, árbitro. sí. No, y lo voy a decir, es mi amigo, tú lo sabes que es mi amigo, lo aprecio al Carmelo. Carmelo pelea con todos los árbitros, con todos. Carmelo pelea hasta con su sombra. Saludos, Carmelo. Te quiero, te aprecio, carnal, pero peleas hasta con tu sombra. Con el único que veo que no pelea No, cuando sí arbitrea pelea es conmigo. contigo. No, sí, Pero no pelea como con no, otros. no. Es muy esporádico, muy esporádico. Sí, Sí, sí. le he llegado a pitar su falta técnica, pero muy esporádico. Es que soy muy buen amigo de Carmelo Sí, lo también. sé, O sea, lo sé. coincidimos en muchos conceptos de básquetbol. Sí, sí, sí. Coincido mucho con Carmelo, Sí, me sí, identifico sí. mucho con Carmelo Sí, en sí, cuanto a cómo apreciamos, cómo Sí. observamos el básquetbol. Sí, sí, sí. Coincido mucho con No, y él. te tocó verlo, o sea, te tocó jugar con él muchos También años en muchos primera años, sí, fuerza. exactamente. Sí, pues, él Sí, es siempre amigo. dice, Carmelo sí, sí, sí. Cuate, Carmelo es pues, de la amigo. banda, ¿no? Sí. Y es de los pocos que veo o sea, como digo, ¿no? Carmelo pelea con todo el mundo, pero a ti he visto que como que, y es eso, ¿no? Que dices, esa posición Es la posición de de privilegio sí, sí, de sí, ser amigo, de toda la banda, de ¿no? todos ellos. Ahora que te diré que la primera vez que arbitré, no se me olvida, fue un partido amistoso en el Cebetis. Ok, Circunstancial porque en el Cebetis también formé parte de la selección, Ujú. jugaba ya. El profesor Flores era el que veía en ese tiempo allá el equipo de básquetbol. Se armó un torneo interno y me dicen, oye, ¿por qué no arbitreas? ¿Arbitrea tú? No, pues yo no sé arbitrar. No pasa nada, nada más es para que la vayamos llevando ahí tranquilos. Nadie te va a decir nada, no va a pasar no va nada. a pasar nada. Me reclamaron, esa vez sí me querían Te ibas a golpear y todo. golpear, ¿no? Me querían golpear porque obviamente no sabía arbitrar. Sí, en sí, ese eran tiempo. tus pininos, Eran mis ¿no? Lo agarras pininos, como como cotorreo. y cotorreo todo. ahí nada más. Y hasta yo les dije, oye, no que no me iban a decir nada, ya me querían golpear esa vez. Oye, Jenner, y después de tantos años en esto del jugador, de arbitrar, ¿cómo se da ahora la transición a entrenar? Porque eres prácticamente nuevo en esto. Son dos etapas Ok. y te voy a contar las dos. Una, fui engañado. Y esa te voy a decir cuál es la más reciente. ¿Por qué engañado? Esta te platico esa. Y otra fue de que dirigí, obviamente, al haber jugado Sicuba, Ok. y ya cuando empiezo a dejar de jugar por los problemas de la rodilla, sí, por sí. la edad y todo, dirijo a los equipos de acá. Ok. Dirigí en su momento a Soles cuando estaba Alfredo, Carmelo, que eran los amigos, Daniel sí. Roberto. Sí, sí, sí. Los dirigí a ellos y dirigí también a Manatíes. Con Sí, sí, Manatíes sí. incluso llegamos a semifinales. ¿Qué generación de manatís te tocó a ti? Me tocó pues ya los más chavos. Mata.
No, Oiga, Mata, no. no, Mata ya no me tocó. Me Ok, tocó ya más jóvenes, me ok, tocó Niga, que ok. era de Felipe Carrillo Puerto, me Sí, sí, sí. tocó Niga, a Adrián Sotelo, que era nuestro Sí, el refuerzo refuerzo. estrella, Sí, era sí, nuestro sí. refuerzo Sí, me estrella acuerdo. en ese momento, me Sí, tocó, creo que Capelín, ok. me tocó Varios más chavitos. varios Sí, 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 chavos, sí. y llegamos hasta semifinales. Nos Ok, quedamos, en tiempo extra perdimos el ok, ok. último partido que Ujú, nos eliminó Cozumel, ahí ok. jugaba Carmelo, En Cozumel. en Cozumel. Sí, sí, sí. Ahí, hasta ahí llegamos. Y yo dirigí en ese tiempo, Ok, esa era mi experiencia como entrenador con ok, equipos grandes ok. y obviamente los equipos de primera fuerza, donde Sí, sí, estaban sí. mis amigos, Tú los donde yo dirigías. jugaba, cuando ya dejaron Sí, de tú, jugar, sí, yo iba a yo me dirigir acuerdo mucho de eso, que hacías la función de entrenador y jugador, pero también salías y seguías y seguía dirigiendo. dirigiendo. Sí, Eso era mi experiencia ok. como entrenador. Ahora, ya la más reciente, Ajá. te digo, fui engañado. Esa fui engañado. A ver, ¿por qué? Porque Betsa, que Sí. empezó de muy joven Ujú. a ya a ser ella así entrenadora de equipos pequeños, de Pequeño, sí, de categorías categorías. formativas, Ujú. ella arma su club. Ok, Empezó como Lobitas, Lobas, y sí, luego crea Fénix. sí. Un día me dice, oye amigo, ¿por qué no vas y le das unas pláticas a mis niñas, a mis niños allá? Ok. Les platicas algo así Ayer polideportivo. de tu experiencia. Ellos en ese tiempo entrenaban en los ocho. Ok. ¿Por qué no les das unas pláticas? Ajá. ¿Por qué no les das una plática, no sé qué, para que vean y Sí, todo, sí, la sí, sí, sí. experiencia y todo? Sí. Voy y doy la plática. Ok. Sí. Después me dice, oye, ¿por qué no les pones un entrenamiento? ¿Por qué no les pones un entrenamiento ahí, así? Y después me dice, oye, ¿por qué no ves uno de los equipos? Y ya, o sea, y sí, realmente ya me había gustado. O sea, ya me Sí, había sí, sí. gustado eso de convivir con los Con niños, los con las chavitos, niñas, sí, sí, sí. que son pequeños, porque tienen otra idea del Así básquetbol, lo ven de así otra es. manera, Sí. y es cuando empiezo ¿Y ya ya, te quedaste? ya me quedé. ¿Cuántos años Ya me llevas quedé. ya con Ya Fénix? tengo 4 años, ¡Wow! 4 años con Fénix. No manches. Sí, Oye, ¿y 4 años con Fénix. qué categorías son las tuyas? Ahorita tengo pasarela. Ok. Cuando inicié, que ahí está una de mis Ahí está. jugadoras ahí, Ajá. Titi, la famosa Titi La Guadalupe, Titi. Ajá. que es una de las jugadoras. Ven acá, Titi, ven. Saluda a la cámara, ven. Ya tengo 4 años, 4 años ya tengo aquí Ven, con el pásate club. por acá, Titi, En ven. sí, Por acá empecé atrás. con el equipo de la hermana Ok. de Titi, con Valeria, Ok. Jennifer, algunas Titi, de las jugadoras. ¿cómo es Jenner como entrenador? ¿Cómo es el coach Jenner? Este, mm, No Buen lo veas, entrenador. haz de cuenta que no Di te que soy está buen viendo. entrenador. Es buen entrenador. ajá, es buen entrenador, a veces se le pasa el chamuco, pero ¿Es enojón? no tanto, feliz todos los días. Oye, ¿y sí sabías todo lo que acaba de platicar? Porque estaba aquí de público, Titi. ¿Sabías que él había jugado profesional y todo lo que había logrado él? No, Ah, pues hay que ver la entrevista completa. Gracias, Titi. Ahí está. Ella es Titi, alumna Alumna. del coach Jenner. Sí, Ahora coach Jenner. su hermana fue una de las primeras que empecé a dirigir. Ujú. Valeria, su hermana Valeria, te digo, Valeria, Sí, sí, sí. Jennifer, eran de algunas de las jugadoras que estaban allá Ok. en el equipo. Cuando Betsa, te digo, me engaña Me y engaña. me encausa, me va llevando allá. Me dio a probar lo que es tener Sí, categorías te gustó, formativas te gustó. y me gustó, realmente me gustó mucho. Soy feliz y coincidió con el hecho de que mis hijas ya se estaban yendo para Puebla. Sí, sí, sí. Mi hija Lilian, que se fue a jugar a Ujú. la Náhuac, posteriormente se fue Mariel, y Sí, sí, entonces sí. ya ver a los equipos me sirvió como catarsis, como una manera de Sí, sí, distracción sí, de para distracción. ya Digo, entretenerme. pues por eso igual ando yo aquí, porque Ah, bueno, sí, sí, tu pues hijo igual, anda por mi allá. vida estaba basada en la alberca y pues Ah, eso nos ha exacto. ayudado. Ahora me acompaña aquí nuestra asistente de producción. Que la vas allá, ya vi que la vas enseñando Ya cómo debe ahí ser. va, ahí va Sí. agarrándole. Ojalá y le guste. Ok, Bueno, vamos a entrar en la parte final de la entrevista, Jenner. Y te juro que cuando dije voy a entrevistar a Jenner, me pasaron por la cabeza dos preguntas. La primera, quiero que me des, ahora sí como dicen los gringos, tu starting five, tus 5 titulares de todos los tiempos de los Delfines de Chetumal. Para ti, ¿quiénes han sido sin que se enoje nadie de Delfines, para ti, los mejores, posición por posición? los mejores, si vamos a hablar de los De los delfines de Delfines. Quintana Roo, delfines de Chetumal, los que Como uno jugaron solo, como como uno uno solo, solo, yo tendría Mauricio Terrazas en el centro. en el centro, Mauricio Terrazas en el centro, Ujú. Oscar Sotelo en uno de los ¿Power postes. forward o small forward? No,
El 4. El 4. Ok. Sería 4 Oscar. El 3. Tendría como 3 a el Bongo Perales. Ok. 2. 2 a Adrián Rodríguez. Adrián Rodríguez, el El norte. norte. El Ok. norte sería como, porque sería el tirador, porque era excelente tenía tirador. parecía Pache con ese Él de hombre. donde se paraba Sí. y donde tiraba era garantía que ¿Y le el iba a 1? estar. El Baby Barnett. ¿Sí? O el Baby Barnett. Lo No pones hay por más. encima de ti. No, pues era mi ídolo. Él era tu ídolo. Y también te voy a confesar que fue lo mismo. Sí, sí, me sí. costaba marcar al Baby. Claro. Me costaba marcar al Baby. ¿Sigue jugando el Baby? Ya No, ¿verdad? ya no. Ya el Baby ya no juega. Anda, más que nada se la pasa en Playa del Carmen Ok. visitando a sus nietos. Ok, Viene a ver a ok. sus nietos acá. Ya no juega el Baby. Ese sería Ese sería A ver, vuelve a cinco. decirlo. Ahora, el 1. El 1, el Baby Ok. Barnett. Movedor. El 1, 2, movedor. guardia tirador. 2, guardia tirador. Adrián Rodríguez, El norte. el norte. 3, small 3, forward. Carlos Perales, el bongo. 4, 4, Óscar Sotelo. Y 5, Mauricio Terrazas. Chiquilín. Chiquilín. Ok. Sin duda, eso sería. Esa, desde que te dije voy a entrevistarte, eso te quería preguntar. Segunda, ¿por qué Larry Bird? Es que todos, Jordan. Pero tú siempre has defendido que para ti el mejor jugador en la historia del básquetbol es Larry Bird. Larry Bird porque era un jugador muy completo. Ok. O sea, yo no, en el tema de Jordan, yo no discuto que lo puedes considerar entre los mejores jugadores Ok. de la historia. Sí. Sí te puedo debatir que sea el mejor. Ok. Es Ok. diferente, son cuestiones diferentes. Sí. Larry Bird era un jugador muy completo. Ok. Era un jugador muy completo porque tiraba, Ok. colaba, pasaba la bola Ok. y era muy, muy aguerrido. Era un Sí, jugador sí, muy, sí, muy sí. aguerrido, muy aguerrido. Y pues siempre ha sido Tu máximo. mi Sí. máximo héroe, Larry Bird. Yo se lo quería No, preguntar porque es muy poca la gente que dice Larry Bird. no, yo Generalmente Larry Bird. es Jordan, Kobe, Magic, LeBron, pero No, muy es que pocos en el caso de Jordan, yo siento que la mercadotecnia que lo tuvo ayudó. Jordan lo ayudó mucho. Ok. Y por eso infinidad de gente lo considera Sí, sí, el sí. mejor, y en su tiempo que fue la hegemonía De los de los Toros. Toros de Chicago, Sí, sí, sí. pues mucha gente por eso se identificó con él. Jordan. Por No eso, voy a discutir contigo porque Larry Bird igual es de mis favoritos, pero ahí nos quedamos. Jenner, para finalizar, bueno, antes de finalizar, ahora como entrenador, porque también andas ahí en los partidos, te toca ver cuando viene los otros municipios de nuestro estado. ¿Cómo ves la situación del básquetbol de Chetumal? estamos enfrentando una contradicción ¿Ok? en el básquetbol chetumaleño que no me deja de sorprender. Porque en la época dorada del básquetbol, que eran los Delfines, Sí, no teníamos semilleros. sí. Porque fue durante mucho tiempo jugamos los mismos éramos que estábamos en los Delfines, y se cambiaban 2, 3 jugadores Y porque entraba. no había, no entraba tanto, no había tanto semillero Ok. de basquetbolistas, porque en ese tiempo ni había categorías formativas como ¿Como ahora? ahorita, no había tampoco de prepas como hay ahorita. ahora, y no teníamos jugadores grandes Sí, como ahora, Ni entrenadores. ni tampoco. entrenadores, Ni clubes. ni clubes. Ahorita Ujú. hay infinidad de clubes de básquetbol, tenemos muchísimo talento juvenil, jugadores altos, y resulta que no jugamos ni siquiera los circuitos estatales. Sí, No jugamos ni siquiera los circuitos estatales. sí. No Cuando hay ahorita circuito, tenemos- hay circuitos. hay estatales. circuito estatal, pero no participamos. Playa del Carmen participa en torneos, Holbox participa en torneos, Holbox, Cancún claro. participa en torneos, y las mujeres participan en torneos. Chetumal no participa. Estamos como que en la misma pecera. Exacto. Entre nosotros, Entre nosotros, solamente es acá. Ujú. Y ahorita es cuando más talento juvenil tenemos, Sí. pero no se les está apoyando. Sí. No se les Sí, está sí. dando ningún tipo de apoyo. Y como yo me considero gente de básquetbol, como gente de básquetbol, no quiero decir que me enoja o que me duele, pero te deja ese sabor amargo ver, no tengo nada en contra de la gente de la zona norte, nada, al contrario. Pero sí da un poquito de amargura, ¿no? Que llegan y ganan los estatales y dices, Exacto. y nosotros, Y es nuestros que muchachos, ellos ¿cuándo? tienen más fogueo que nosotros. Ujú. Ellos tienen más fogueo que nosotros. Sí, Hay que reconocer que hablemos de Cancún, que es el equipo, el municipio que está más dominando, fuerte. que está dominando el básquetbol. Sí, Tienen todo el apoyo de Alejandro Luna, sí, que es fanático del básquetbol, sí, fue basquetbolista. fue basquetbolista, Sí. y él está apoyando mucho al básquetbol. Ujú. Esa es la gran diferencia, ¿Qué hay porque que ellos, hacer? pues tendríamos que hacer que nuestras autoridades apoyen y procuren que nuestros
atletas jóvenes basquetbolistas estén participando en eventos que les permitan trascender. Ok. Porque el otro día lo hablaba con algunos amigos, le digo, oye, en nuestro tiempo queríamos jugadores jóvenes de este tamaño Y del que ahorita hay un estamos. montón, Ahorita hay viejo. un montón y están jugando a buen nivel en las Sí. ligas. Y hay ligas incluso para preparatorias de básquetbol, Sí, que sí, es lo que sí. no había antes. Sí, Porque la que antes, tiene el Flaco Alcalá. la que tiene Flaco la Alcalá, prepa, sí. está el Ibasur, El Ibasur, que sí, también sí, donde sí. están jugando los Sí, chavos sí, y sí. los ves y Sí. dices, oye, ¿dónde estaban estos en nuestro En nuestra tiempo? Y época, ahorita sí. que están, no tienen el No, apoyo no hay para la jugar, proyección no para hay la hacerlo. proyección para que salgan, Ok. para que participen en torneos importantes, ni siquiera los están apoyando para que puedan ir a jugar becados a una escuela Sí. del centro del país. Sí. Eso nos está faltando. Ok, pues ahí están las autoridades, algún por ahí, empresario, gente del básquet, vamos a unirnos, palabra de género, un histórico de nuestro básquetbol. Gracias. Y bueno, pues vamos a despedirnos, género, algo más que quieras agregar sobre el básquet. Pues, parafraseando a tu papá, disfruten el básquetbol, jueguen básquetbol, porque el básquetbol es salud y la salud es vida. Eso debería ser. Muchas gracias, gracias, Géner. Gracias a Gracias, de ti, verdad, gracias te a ti. agradezco de todo corazón y si en algún momento vieron que me emocioné mucho, es que de verdad estoy No, muchas gracias. platicando Gracias. y aquí entrevistando a uno de mis héroes de infancia. Muchas Así gracias es. a todos, ojalá les guste este capítulo, compártanlo, reaccionen y nos vemos para la próxima. Adiós.